Júpiter no solo es el planeta más grande del sistema solar, sino también uno de los cuerpos celestes más fascinantes para los astrónomos. Su tamaño descomunal, con un diámetro de aproximadamente 143.000 kilómetros, lo convierte en un verdadero gigante frente a los demás planetas. Si lo comparamos con la Tierra, es como poner una canica al lado de una pelota de baloncesto. Este coloso gaseoso está compuesto mayormente por hidrógeno y helio, los mismos elementos que forman el Sol, lo que le da una densidad relativamente baja para su volumen, pero una presencia absolutamente dominante en nuestro vecindario cósmico. La magnitud de Júpiter es tal que su masa representa más del doble que la de todos los demás planetas del sistema solar combinados. Esto significa que su influencia gravitatoria no solo mantiene a sus más de 90 lunas orbitando a su alrededor, sino que también ha moldeado, desde los inicios del sistema solar, la posición y evolución de otros planetas y asteroides. Su papel como guardián planetario es fundamental, desviando cometas y cuerpos peligrosos que podrían haber impactado la Tierra. El interior de Júpiter es un misterio que los científicos aún intentan descifrar. Las teorías más aceptadas sugieren que posee un núcleo sólido o semisólido rodeado por un vasto océano de hidrógeno metálico, que se comporta como un conductor eléctrico debido a las enormes presiones. Este núcleo y su capa metálica son los responsables de su poderoso campo magnético, el más fuerte de todos los planetas del sistema solar, capaz de extenderse millones de kilómetros en el espacio. Pero si hay algo que verdaderamente impresiona de Júpiter es su atmósfera. Lejos de ser un lugar tranquilo, es un hervidero de gases turbulentos que se mueven a velocidades extremas. Sus nubes, compuestas de amoníaco, hidrosulfuro de amonio y agua, forman bandas de colores que cruzan el planeta de manera horizontal. Estos patrones no son simples adornos, son el resultado de vientos que pueden alcanzar los 600 km por hora, generando contrastes y tormentas de dimensiones inimaginables. La Gran Mancha Roja es el ejemplo más emblemático de la furia atmosférica de Júpiter. Esta tormenta anticiclónica, de un tamaño que podría engullir 2 o 3 tierras, ha sido observada desde hace al menos 350 años, aunque su origen sigue siendo un misterio. Lo impresionante es que, a pesar de su antigüedad, la mancha ha ido cambiando de tamaño y color con el tiempo, adaptándose a las dinámicas internas del planeta como si tuviera vida propia. Su velocidad de rotación es otro de sus rasgos extraordinarios. Júpiter completa una vuelta sobre su eje en apenas unas 9 horas y 56 minutos, lo que lo convierte en el planeta con el día más corto del sistema solar. Este ritmo vertiginoso, combinado con su enorme masa, provoca un abultamiento en el ecuador y un achatamiento en los polos, dándole una forma ligeramente ovalada en lugar de perfectamente esférica. La razón de esta rotación tan rápida está directamente relacionada con su formación. Durante los primeros momentos del sistema solar, Júpiter acumuló enormes cantidades de gas y polvo en un tiempo relativamente corto. Al igual que una patinadora que junta sus brazos para girar más rápido, el momento angular del material que formó a Júpiter provocó que empezara a girar a gran velocidad, y esa inercia se ha mantenido hasta hoy. Esa rapidez en su rotación no solo define su forma, sino también su clima extremo. Los movimientos internos de gases, combinados con la energía generada por su propio calor interno. Sí, Júpiter emite más energía de la que recibe del Sol, alimentan constantemente sus sistemas de tormentas. Esto significa que el planeta es prácticamente un motor meteorológico que nunca se apaga. A pesar de su gran distancia del Sol, Júpiter es un mundo dinámico. Su energía interna proviene de la contracción gravitatoria, un fenómeno conocido como calor residual, que se generó durante su formación y sigue liberándose lentamente. Esto, sumado a su composición gaseosa, explica por qué su atmósfera está siempre en movimiento, como si el planeta entero respirara en un ciclo interminable de turbulencia y calma relativa. Su tamaño colosal también es una bendición para nosotros. Sin Júpiter, es probable que la Tierra hubiera sufrido más impactos catastróficos a lo largo de su historia. El gigante gaseoso actúa como un escudo gravitatorio que atrae o desvía a muchos de los cometas y asteroides que podrían poner en peligro la vida aquí. Es como si, además de ser el rey del sistema solar, también fuera su guardián protector. La interacción de Júpiter con sus lunas es otro fenómeno fascinante. Su campo gravitatorio no solo mantiene sus órbitas,
sino que también provoca efectos de marea que calientan internamente a algunas de ellas, como Europa e I con acento O. En Europa, este calor ha mantenido un océano subterráneo de agua líquida bajo su corteza helada, convirtiéndola en uno de los lugares más prometedores para buscar vida más allá de la Tierra. La magnitud de su campo magnético es tal que genera auroras espectaculares en sus polos, mucho más intensas que las de la Tierra. Estas auroras son provocadas por partículas cargadas que interactúan con su atmósfera, y su estudio ofrece pistas sobre el funcionamiento interno del planeta y la dinámica de su magnetosfera. Su influencia se extiende incluso a los cinturones de asteroides. Muchos objetos que hoy orbitan entre Marte y Júpiter están allí gracias a la gravedad del gigante, que evitó que se unieran para formar otro planeta. Este efecto de pastor gravitatorio ha dado forma a la arquitectura actual del sistema solar. Estudiar a Júpiter no es solo conocer un planeta más. Es entender un capítulo entero de la historia del sistema solar. Su tamaño, su fuerza gravitatoria y su energía interna lo convierten en una pieza clave para comprender cómo se formaron y evolucionaron los demás planetas, incluyéndonos a nosotros. Júpiter no es únicamente el rey por su tamaño, sino por su papel en la historia cósmica. Su colosal presencia es una mezcla de belleza y poder que continúa intrigando a científicos y entusiastas del espacio, recordándonos que, en este vasto universo, hay gigantes que definen el destino de mundos enteros. Júpiter ostenta un récord impresionante. Es el planeta con la rotación más rápida de todo el sistema solar. Mientras en la Tierra debemos esperar 24 horas para completar un ciclo de día y noche, en Júpiter este proceso ocurre en tan solo 9 horas y 56 minutos. Esto quiere decir que el planeta realiza más de 2 giros completos sobre su eje por cada día terrestre. Si un ser humano pudiera soportar las extremas condiciones y vivir en su superficie, algo imposible debido a su naturaleza gaseosa, experimentaría amaneceres y atardeceres tan seguidos que la noción del tiempo se volvería completamente diferente a lo que conocemos. La velocidad de rotación de Júpiter no solo es una curiosidad astronómica, sino que tiene profundas consecuencias en su estructura y comportamiento. Este giro tan veloz provoca un achatamiento visible en los polos y un ensanchamiento en la región ecuatorial. A diferencia de la Tierra, que es casi esférica, Júpiter adopta una forma más parecida a una esfera achatada, resultado directo de esta rotación extrema combinada con su enorme masa. Esta rapidez de giro también tiene un papel clave en la dinámica atmosférica del planeta. La fuerza centrífuga resultante de su rotación distribuye de manera desigual la presión y la temperatura en diferentes latitudes. Esto, a su vez, alimenta los sistemas de vientos más potentes y persistentes que se conocen. En Júpiter, los vientos pueden superar los 600 km por hora, lo suficientemente fuertes como para desplazar masas de gas del tamaño de continentes terrestres en cuestión de horas. Imagina un mundo donde las nubes y las tormentas no solo cambian de posición, sino que giran alrededor del planeta en tiempo récord. Los patrones de bandas claras y oscuras que vemos en las imágenes de Júpiter son consecuencia de estos vientos que soplan en direcciones opuestas en franjas paralelas. Este fenómeno, llamado circulación zonal, crea fronteras naturales donde las masas de gas colisionan, dando origen a tormentas gigantes como la Gran Mancha Roja. La relación entre la rotación rápida y las tormentas es fundamental. En la Tierra, los huracanes más intensos duran semanas. En Júpiter, algunas tormentas han existido durante siglos gracias a la energía constante que les proporciona la dinámica atmosférica y la rápida rotación. Cada giro del planeta actúa como un gigantesco batidor, mezclando gases y manteniendo viva la furia de sus ciclones. Además, la velocidad de rotación de Júpiter contribuye a su poderoso campo magnético. La combinación del hidrógeno metálico en su interior, que actúa como conductor eléctrico, y el rápido giro genera una dinamo planetaria capaz de producir un campo magnético 20.000 veces más fuerte que el de la Tierra. Este campo no solo protege al planeta y a sus lunas de la radiación solar, sino que también produce auroras espectaculares en sus polos. Si pudiéramos estar en Júpiter para presenciar un amanecer, apenas tendríamos tiempo de disfrutarlo antes de que el Sol se moviera rápidamente por el cielo y se ocultara de nuevo. El tiempo transcurriría de una forma completamente distinta. Las horas de luz y oscuridad serían tan breves que nuestra noción de día perdería sentido. Este ciclo acelerado afectaría a cualquier forma de vida hipotética,
obligándola a adaptarse a un ritmo frenético. Este ritmo vertiginoso también implica que cualquier nave espacial que sobrevuele Júpiter debe considerar su rápida rotación para calcular órbitas y maniobras. Incluso las sondas que lo han visitado, como la Juno de la NASA, han tenido que ajustar cuidadosamente sus trayectorias para estudiar áreas específicas antes de que giren fuera de su campo de visión. Un aspecto fascinante de esta rotación tan rápida es cómo redistribuye el calor del planeta. Aunque Júpiter recibe relativamente poca energía del Sol debido a su lejanía, su giro constante y veloz permite que la energía interna del planeta, proveniente de su formación y contracción gravitatoria, se mezcle y se expanda por toda su atmósfera, manteniendo sus sistemas climáticos activos en todo momento. Para un observador externo, ver girar a Júpiter es como presenciar el paso acelerado de un reloj cósmico. Sus nubes y tormentas parecen bailar al compás de una música invisible, impulsadas por fuerzas que escapan a nuestra experiencia cotidiana. Es un espectáculo que no solo deslumbra por su belleza, sino que también plantea preguntas sobre los límites físicos de los planetas gigantes. Si bien en la Tierra un día corto podría parecer conveniente para quienes quieren que el tiempo pase más rápido, en Júpiter esto sería un desafío abrumador. Los cambios constantes en la iluminación, combinados con la violencia de sus vientos y tormentas, harían imposible cualquier intento de establecer un ciclo estable de actividades o descanso. Este giro vertiginoso es un recordatorio de que las reglas que conocemos en la Tierra no son universales. El tiempo, tal como lo medimos, es una construcción adaptada a nuestro planeta, pero en otros mundos las escalas pueden ser radicalmente distintas. En Júpiter, las nociones de mañana y tarde simplemente no tendrían el mismo significado. Las consecuencias de esta rotación rápida se extienden incluso a sus lunas. Al orbitar un planeta que gira con tal velocidad, sus satélites naturales experimentan variaciones en el campo magnético y en las fuerzas gravitatorias que influyen en sus órbitas y actividad geológica. En algunos casos, como en I con acento O, esto contribuye a una actividad volcánica sin precedentes en el sistema solar. Y aquí es donde uno se da cuenta de que Júpiter no es solo un coloso por su tamaño, sino también por su energía y velocidad. Su giro es el motor invisible que impulsa buena parte de los fenómenos que lo convierten en un mundo tan único y poderoso. Si te gustan estos datos que rompen la cabeza, suscríbete ahora y activa la campanita, porque este viaje por el universo apenas está comenzando, y lo que viene es aún más asombroso. Mientras que en la Tierra contamos los años en ciclos de 365 días, en Júpiter el concepto de año adquiere una dimensión completamente distinta. Este gigante gaseoso tarda aproximadamente 11 años y 10 meses terrestres en completar una sola vuelta alrededor del Sol. Es decir, casi 12 años humanos transcurren antes de que en Júpiter pueda celebrarse un único aniversario orbital. Este extenso recorrido se debe principalmente a su gran distancia del Sol, ubicada a unos 778 millones de kilómetros, lo que provoca que su viaje alrededor de nuestra estrella sea mucho más largo que el de los planetas interiores. La velocidad orbital de Júpiter es de unos 13 kilómetros por segundo, mucho más lenta que la de la Tierra, que viaja a unos 30 kilómetros por segundo. Aunque pueda parecer una cifra alta, esa velocidad es insuficiente para compensar la vasta trayectoria que debe recorrer, y por ello su año se extiende tanto. Esta lentitud en su movimiento alrededor del Sol, combinada con la rapidez de su rotación, da lugar a una paradoja temporal. Días que pasan como un suspiro, pero años que parecen eternos. Si un ser humano pudiera vivir en las condiciones imposibles de Júpiter, experimentaría miles de amaneceres y atardeceres antes de llegar a celebrar un solo cumpleaños. Esta perspectiva nos obliga a replantearnos el tiempo como una medida relativa, totalmente dependiente del planeta en el que se viva. Lo que para nosotros es poco más de una década, para un habitante hipotético de Júpiter sería la duración mínima para completar un ciclo anual. Esta diferencia tan extrema entre la duración del día y del año no es común en todos los planetas. En la Tierra, aunque el día y el año difieren en longitud, guardan una relación que nos resulta natural. En Júpiter, en cambio, esta desproporción es tan grande que rompe con nuestras nociones habituales. Allí, las estaciones no se percibirían como en la Tierra, en parte porque su eje de inclinación es muy pequeño, apenas 3,13 grados,
lo que significa que prácticamente no existen cambios estacionales marcados. La casi inexistencia de estaciones también tiene un impacto en la atmósfera joviana. En nuestro planeta, las estaciones marcan variaciones climáticas significativas, pero en Júpiter el clima se mantiene intenso y estable en su brutalidad durante todo su larguísimo año. Esto permite que tormentas como la Gran Mancha Roja persistan durante siglos, sin verse afectadas por cambios estacionales que podrían debilitarlas o dispersarlas. Otro punto interesante es que este año joviano tan largo ha tenido un papel fundamental en la estabilidad del sistema solar. Debido a su tamaño y posición, Júpiter actúa como un verdadero ancla gravitatoria que ayuda a mantener las órbitas de otros planetas y asteroides relativamente estables. Su presencia, en un recorrido tan prolongado, ha modelado la arquitectura planetaria durante miles de millones de años. En el tiempo que Júpiter tarda en completar una órbita, la Tierra ha dado casi 12 vueltas alrededor del Sol. Esto implica que, desde nuestra perspectiva, podríamos observar Júpiter en diferentes posiciones de su órbita a lo largo de más de una década, notando cambios en su visibilidad y brillo en el cielo nocturno. De hecho, los astrónomos aprovechan este movimiento lento para estudiar sus cambios atmosféricos a lo largo de los años. La duración del año joviano también significa que cualquier misión espacial hacia el planeta debe planificarse con gran antelación. Las ventanas de lanzamiento óptimas dependen de la posición relativa entre la Tierra y Júpiter, y debido a la extensión de su órbita, pueden pasar años antes de que se repitan condiciones favorables para enviar una nave. Esto añade un desafío logístico y económico significativo a la exploración del gigante gaseoso. Para los científicos, la combinación de un día extremadamente corto y un año larguísimo hace de Júpiter un laboratorio único para estudiar dinámicas planetarias. Las rápidas rotaciones influyen en sus campos magnéticos y tormentas, mientras que la lenta órbita revela cómo interactúa a largo plazo con otros cuerpos del sistema solar, como Saturno o los asteroides troyanos que viajan en su misma órbita. En términos históricos, este año casi eterno ha significado que las civilizaciones humanas han podido observar a Júpiter desde siempre, pero sin notar cambios drásticos en su posición relativa en el cielo en cortos periodos de tiempo. Las culturas antiguas lo veían como una estrella errante que avanzaba lentamente, y su brillo constante lo convirtió en un símbolo de poder y permanencia. Si pensáramos en un calendario joviano, tendríamos que esperar más de una década terrestre para que pasara de un enero a otro. Esto también alteraría por completo la noción de edad. Una persona de 60 años en la Tierra tendría, en Júpiter, poco más de 5 años cumplidos. Este simple cálculo muestra lo radicalmente distinta que sería la percepción del tiempo si viviéramos en otro planeta. La lenta órbita de Júpiter no significa que su trayecto sea aburrido. A lo largo de esos casi 12 años terrestres, el planeta interactúa constantemente con su entorno, sus lunas, sus anillos y el cinturón de asteroides. Además, cada paso cerca de otros planetas gigantes, como Saturno, genera sutiles pero importantes intercambios gravitatorios que modifican muy levemente sus trayectorias. La constancia de Júpiter en su larga danza alrededor del Sol también ha protegido a la Tierra de innumerables amenazas. Su enorme gravedad actúa como un escudo contra cometas y asteroides que podrían cruzar nuestra órbita. En este sentido, su lenta órbita es un elemento más de su papel como guardián del sistema solar, ya que permanece durante largos periodos en posiciones que interceptan potenciales peligros. El año joviano, con su duración casi eterna, nos recuerda que el tiempo es relativo y que nuestra percepción de él está ligada al hogar planetario que habitamos. Lo que para nosotros sería una espera interminable, para Júpiter es simplemente un ciclo natural que ha repetido miles de millones de veces desde su formación. Esta rareza de días fugaces y años interminables convierte a Júpiter en uno de los cuerpos más intrigantes del sistema solar. Es un planeta donde el tiempo corre en dos direcciones opuestas. Acelerado en sus amaneceres y pausado en su viaje alrededor del Sol, una paradoja cósmica que sigue fascinando a científicos y soñadores por igual. Júpiter, con su imponente masa y gravedad descomunal, juega un papel mucho más importante de lo que muchos imaginan en la historia de nuestro planeta. No se trata solo de un gigante gaseoso que adorna el cielo nocturno o de un coloso que impresiona con sus tormentas. Su función en la estabilidad y protección de la Tierra es vital, hasta el punto de que, sin su presencia,
nuestra historia evolutiva podría haber sido muy diferente. Su enorme gravedad actúa como un guardián invisible, atrapando o desviando a los cuerpos errantes que de otro modo habrían cruzado la órbita terrestre. Desde los primeros días del Sistema Solar, Júpiter ha sido un limpiador cósmico. Durante el caos inicial, cuando millones de asteroides y cometas se movían sin rumbo, este planeta gigante atrajo a muchos de ellos hacia sí mismo o los expulsó fuera del sistema. Este proceso redujo drásticamente la cantidad de impactos que los planetas interiores, incluida la Tierra, habrían sufrido. Sin este filtro natural, la superficie terrestre podría haber sido bombardeada mucho más tiempo, retrasando o incluso impidiendo el desarrollo de la vida. La fuerza gravitatoria de Júpiter es tan intensa que puede alterar radicalmente la trayectoria de un objeto que pase cerca. En muchos casos, estos cuerpos terminan impactando directamente en el propio Júpiter, como ocurrió en 1994 con el famoso cometa Shoemaker-Levy 9. Este cometa se fragmentó y sus pedazos fueron absorbidos por el planeta, dejando cicatrices visibles durante semanas. Si no hubiera existido Júpiter para interceptarlo, es posible que alguno de esos fragmentos hubiera seguido un curso más peligroso hacia el interior del sistema solar. Pero Júpiter no solo atrae a los peligros, también los desvía. Muchos asteroides y cometas que podrían haberse cruzado con la Tierra son empujados hacia rutas seguras gracias a un fenómeno llamado asistencia gravitatoria inversa. En este caso, la enorme masa del planeta actúa como una especie de catapulta que cambia el rumbo del objeto, enviándolo lejos de nuestra órbita. Este papel de protector se extiende a escalas que van más allá de nuestra imaginación. Sin Júpiter, el cinturón de asteroides entre Marte y él podría no existir tal como lo conocemos. Su presencia mantiene bajo control las órbitas de millones de rocas espaciales, evitando que se unan para formar un nuevo planeta o que viajen libremente hacia el interior del sistema solar. De no ser así, la Tierra podría enfrentarse a una lluvia continua de impactos devastadores. La influencia protectora de Júpiter también ha permitido que la vida en la Tierra se desarrolle con relativa estabilidad. Aunque nuestro planeta ha sufrido impactos en el pasado, algunos de ellos con consecuencias dramáticas, como la extinción de los dinosaurios, la frecuencia de estos eventos sería mucho mayor sin la intervención gravitatoria del gigante gaseoso. Esta estabilidad ha sido clave para que la vida tuviera el tiempo necesario para evolucionar desde formas microscópicas hasta organismos complejos. Incluso la posición de Júpiter en el sistema solar es ideal para su función como escudo. Está lo suficientemente cerca de la Tierra como para ejercer influencia sobre los objetos peligrosos, pero lo bastante lejos como para no perturbar nuestras órbitas de manera significativa. Su ubicación estratégica lo convierte en un centinela perfecto, vigilando desde la periferia del vecindario interior. Los científicos han llegado a considerar a Júpiter como uno de los factores que hacen posible la vida en la Tierra. Sin su presencia, el clima y la geología terrestre podrían haber sido moldeados por un mayor número de catástrofes cósmicas. Algunos incluso argumentan que la aparición de civilizaciones avanzadas como la nuestra podría no haber ocurrido en un sistema sin un gigante gaseoso actuando como protector. La protección de Júpiter no es perfecta. Algunos objetos logran pasar su influencia y alcanzar nuestro planeta, como ha ocurrido en varios eventos históricos. Sin embargo, el número de impactos que evita es considerablemente mayor que aquellos que logra detener. Esto refuerza la idea de que, aunque no podemos depender completamente de él, su rol como defensor natural es invaluable. Otro aspecto interesante es que, en ciertos casos, Júpiter puede también redirigir objetos hacia la Tierra, especialmente si estos ya se encuentran en trayectorias complicadas. Este efecto, aunque menos frecuente, demuestra que su influencia es un arma de doble filo. Sin embargo, los cálculos indican que la cantidad de peligros que evita supera con creces a los que podría provocar. La relación entre Júpiter y la Tierra es, en esencia, una danza gravitatoria. Aunque separados por cientos de millones de kilómetros, la masa del gigante gaseoso influye en nuestra seguridad y estabilidad de una manera que pocas personas consideran en su vida diaria. Este lazo invisible es un recordatorio de que en el cosmos, incluso los mundos que parecen lejanos pueden tener un impacto directo en nuestro destino. Si miramos más allá de nuestra historia,
Júpiter seguirá desempeñando este papel durante miles de millones de años, mientras conserve su masa y su posición. Su fuerza gravitatoria continuará protegiendo a la Tierra de buena parte de las amenazas que deambulan por el sistema solar, asegurando que nuestro planeta tenga más oportunidades para seguir albergando vida. Desde una perspectiva astronómica, es fascinante pensar que un planeta que nunca podremos pisar sea, al mismo tiempo, uno de nuestros mayores aliados en la preservación de la vida. Su papel de muralla cósmica, silenciosa e imponente, es una prueba de cómo la física y la posición de los astros pueden determinar el destino de mundos enteros. Este escudo no es casualidad. Es el resultado de miles de millones de años de evolución del sistema solar. Júpiter se formó lo suficientemente temprano como para influir en el diseño orbital del resto de planetas, y su presencia ha sido clave en mantener un equilibrio que, en última instancia, ha permitido que nosotros estemos aquí para observarlo. Si no fuera por Júpiter, los impactos catastróficos en nuestro planeta serían mucho más frecuentes. Y quizás, en un escenario así, la Tierra no sería el hogar de una civilización tecnológica, sino un lugar hostil y marcado por la devastación cósmica. Vivir en Júpiter no sería simplemente difícil, sería directamente inviable para un ser humano. Su gravedad, aproximadamente 2,5 veces la de la Tierra en las capas más externas, ejercerían una presión tan intensa sobre tu cuerpo que los huesos, músculos y órganos se verían aplastados casi al instante. Incluso con tecnología avanzada, cualquier estructura o traje diseñado para resistir esa fuerza colosal se enfrentaría a un desafío prácticamente insalvable. Y esto sin mencionar que, cuanto más profundo intentaras adentrarte en su atmósfera, mayor sería la presión, hasta alcanzar niveles que ni los materiales más resistentes de la Tierra podrían soportar. La atmósfera de Júpiter es otro obstáculo insuperable para la vida humana. Compuesta principalmente de hidrógeno y helio, carece de oxígeno libre, el elemento esencial que necesitamos para respirar. Incluso si pudieras sobrevivir a la gravedad, morirías asfixiado en segundos sin un suministro artificial de aire. Además, esta atmósfera no es estática ni tranquila. Está formada por nubes de amoníaco, hidrosulfuro de amonio y vapor de agua que circulan a velocidades extremas, lo que la convierte en un ambiente químicamente hostil y mecánicamente letal. Los vientos huracanados de Júpiter, que superan los 600 km por hora, serían otro enemigo implacable. No importa cuán protegido estuvieras. Cualquier intento de moverte, explorar o mantener una base sería imposible ante corrientes tan violentas. Estos vientos no solo arrastrarían a cualquier objeto, sino que también generarían turbulencias masivas capaces de destrozar estructuras en segundos. El ciclo de luz y oscuridad en Júpiter también representaría un problema serio para cualquier forma de vida adaptada a un ritmo más lento. Con días que duran menos de 10 horas, las transiciones entre amanecer y anochecer serían tan rápidas que tu reloj biológico entraría en caos. La alternancia frenética de luz solar y oscuridad podría afectar gravemente a cualquier organismo acostumbrado a un ciclo más largo, causando problemas en el sueño, el metabolismo y la coordinación. Pero las dificultades no terminan ahí. Júpiter no tiene superficie sólida. Bajo sus nubes, la atmósfera se vuelve cada vez más densa hasta convertirse en un océano de hidrógeno metálico a altísimas presiones. Esto significa que no podrías aterrizar en Júpiter de la forma en que lo harías en la Tierra o Marte. Cualquier nave se hundiría sin fin en sus capas de gas, siendo aplastada mucho antes de llegar al núcleo. El planeta también está envuelto en un campo magnético extremadamente potente, el más fuerte de todo el sistema solar. Aunque este campo protege a Júpiter de la radiación solar, también atrapa partículas cargadas que forman cinturones de radiación mucho más letales que los cinturones de Van Allen en la Tierra. La exposición a esta radiación sería mortal para los humanos en cuestión de minutos, incluso con blindajes avanzados. Sin embargo, aunque Júpiter en sí sea un entorno prohibido para nosotros, sus lunas cuentan una historia diferente. Entre ellas, Europa y Ganímedes destacan como candidatos potenciales para albergar algún tipo de vida. Europa, por ejemplo, posee una corteza helada bajo la cual se cree que existe un océano global de agua líquida, mantenido por el calor generado por las fuerzas de marea que Júpiter ejerce sobre ella. Ganímedes, la luna más grande del sistema solar, también podría tener océanos subterráneos. Además,
Cuenta con su propio campo magnético, algo único entre las lunas conocidas, lo que podría ofrecer cierta protección contra la radiación. Si existieran organismos en estos mundos, habrían evolucionado en entornos muy diferentes a los terrestres, probablemente adaptados a la oscuridad y al aislamiento total del espacio exterior. La paradoja es que estas lunas, aunque más habitables que Júpiter mismo, no están exentas de su influencia extrema. Su cercanía al gigante gaseoso la somete a ciclos de día y noche dictados por la rápida rotación de su planeta padre. Aunque su propio giro es más lento debido a estar bloqueadas gravitacionalmente, mostrando siempre la misma cara a Júpiter, la luz y las sombras que reciben están marcadas por el vertiginoso ritmo del gigante. Las fuerzas de marea no solo calientan sus interiores, sino que también provocan actividad geológica. En Europa, esto podría significar que su corteza de hielo se agriete y se desplace constantemente, renovando la superficie y tal vez, permitiendo que el océano subterráneo interactúe con el espacio exterior. En I con acento O, otra de las lunas galileanas, estas fuerzas generan una actividad volcánica sin precedentes, cubriendo la superficie de lava y gases en un espectáculo constante de destrucción y renovación. Vivir en estas lunas hipotéticas requeriría enfrentar desafíos enormes. Incluso si se encontrara agua líquida y una fuente de energía estable, la radiación procedente de Júpiter seguiría siendo un problema crítico. Cualquier asentamiento humano necesitaría blindajes gruesos, refugios subterráneos y sistemas de energía capaces de mantener un entorno seguro y estable. Las comunicaciones con la Tierra también serían complicadas. La distancia media de Júpiter a nuestro planeta es de cientos de millones de kilómetros, lo que significa que las señales de radio tardarían decenas de minutos en viajar de un punto a otro. Esto obligaría a cualquier colonia a ser autosuficiente en la toma de decisiones, sin poder depender de instrucciones inmediatas desde casa. El suministro de recursos sería otro obstáculo. Aunque las lunas podrían proporcionar hielo para extraer agua y oxígeno, la mayoría de los equipos, alimentos y materiales tendrían que enviarse desde la Tierra o fabricarse en el propio sistema joviano con infraestructura avanzada. Esto convertiría cualquier asentamiento en un proyecto de escala interplanetaria. Y aún así, la idea de que estas lunas puedan albergar vida es fascinante. No estamos hablando de bosques o animales como los de la Tierra, sino de formas de vida adaptadas a condiciones extremas, quizás similares a los microorganismos que viven en nuestros océanos profundos, cerca de fumarolas hidrotermales. Si alguna vez encontramos vida en Europa o Ganímedes, será una prueba de que la biología puede florecer incluso bajo las influencias de un mundo tan inhóspito como Júpiter. Vivir en Júpiter es imposible, pero vivir en sus lunas podría ser un sueño alcanzable en el futuro, aunque lleno de desafíos titánicos. El gigante gaseoso seguiría siendo una presencia imponente en el cielo, dictando las mareas, el clima y el destino de cualquier asentamiento humano, recordándonos que incluso desde lejos, Júpiter ejerce un control absoluto sobre su reino de lunas y hielo. La rotación extrema de Júpiter no solo es una curiosidad astronómica, sino también el motor que alimenta sus tormentas eternas. Al girar en menos de 10 horas, el planeta redistribuye constantemente su energía interna y solar, generando poderosas corrientes de aire que circulan en direcciones opuestas en diferentes latitudes. Estas corrientes forman los característicos cinturones de nubes que envuelven al gigante gaseoso, visibles incluso desde telescopios terrestres como franjas de tonos claros y oscuros que parecen pintadas con pinceladas cósmicas. Este patrón de cinturones no es meramente decorativo. Cada franja representa una zona o una banda, con vientos que pueden alcanzar velocidades superiores a los 600 km por hora, soplando en direcciones contrarias en zonas adyacentes. La interacción entre estas corrientes crea turbulencias masivas que dan origen a tormentas gigantescas, algunas tan grandes que podrían tragarse planetas enteros del tamaño de la Tierra. Uno de los efectos más sorprendentes de la rotación rápida es la estabilidad de estas tormentas. En la Tierra, los ciclones pierden fuerza al toparse con continentes o enfriarse sobre el océano. En Júpiter, no existe superficie sólida que interrumpa su avance, y el calor interno del planeta actúa como combustible constante. Esto significa que una tormenta puede mantenerse activa no durante días o semanas, sino durante siglos. La Gran Mancha Roja es el ejemplo más famoso de esta dinámica imparable.
Descubierta hace más de 350 años, sigue girando como un gigantesco remolino de color rojizo, con un diámetro que aún hoy podría abarcar más de una Tierra entera. Su longevidad es posible gracias a la rotación extrema del planeta, que alimenta continuamente su energía y evita que se disipe. La rotación rápida intensifica el efecto Coriolis, un fenómeno físico que desvía el movimiento de los fluidos debido a la rotación de un cuerpo. En Júpiter, este efecto es mucho más fuerte que en la Tierra, lo que permite que las tormentas mantengan su estructura durante largos periodos y que surjan nuevos sistemas ciclónicos con relativa facilidad. El planeta no solo alberga la Gran Mancha Roja, posee docenas de tormentas más pequeñas, aunque en Júpiter pequeño significa aún del tamaño de continentes. Muchas de estas tormentas orbitan alrededor de las zonas más grandes como satélites meteorológicos, interactuando con ellas y, a veces, fusionándose para crear sistemas aún más masivos. Otra consecuencia del giro extremo es la separación nítida entre las bandas de nubes. Estas fronteras funcionan como barreras que impiden que las tormentas crucen de una zona a otra, confinándolas en sus latitudes y evitando que se disipen por dispersión. Es como si cada cinturón fuera un pasillo independiente de actividad meteorológica sin interferencia directa de sus vecinos. El color y la composición de las nubes también están influenciados por esta dinámica. Los vientos rápidos y constantes transportan gases y compuestos químicos a diferentes altitudes, donde reaccionan con la luz solar y producen tonos que van del blanco al marrón y al rojo intenso. En el caso de la Gran Mancha Roja, se cree que compuestos como el fósforo o compuestos azufrados podrían estar detrás de su característico color. El calor interno de Júpiter es otro aliado en la perpetuidad de estas tormentas. El planeta emite más energía de la que recibe del Sol, y esa energía extra proviene de la contracción gravitatoria que comenzó en su formación. Combinada con la rápida rotación, esta fuente de calor mantiene un flujo constante de convección en la atmósfera, que actúa como un motor perpetuo para la meteorología joviana. Los cinturones de nubes no solo giran rápidamente, sino que también cambian con el tiempo. Los astrónomos han observado variaciones en su grosor, color e intensidad, indicios de que incluso en este sistema de tormentas aparentemente eterno, hay ciclos y transformaciones que aún no comprendemos del todo. Si miramos a otros planetas gigantes como Saturno o Neptuno, también encontramos tormentas impresionantes, pero ninguna con la escala y la duración de las de Júpiter. Esto refuerza la idea de que su combinación de tamaño, rotación extrema y calor interno es única en el sistema solar, creando un laboratorio natural para fenómenos meteorológicos imposibles de reproducir en la Tierra. El estudio de estas tormentas eternas no es solo una curiosidad científica, puede ayudarnos a entender mejor la atmósfera terrestre y otros mundos. Analizar cómo se forman y mantienen estos ciclones gigantes podría arrojar pistas sobre la dinámica de fluidos en condiciones extremas, algo útil incluso para la predicción meteorológica aquí en casa. La presencia de tormentas tan longevas también plantea preguntas fascinantes sobre el pasado de Júpiter. ¿Ha existido siempre la Gran Mancha Roja o surgió en un momento particular de la historia planetaria? ¿Podría desaparecer algún día, dejando lugar a otra tormenta igualmente monumental? La respuesta aún está oculta entre las nubes. Para un observador en una de las lunas de Júpiter, ver estas tormentas sería un espectáculo continuo. Desde la superficie de Europa o Ganímedes, el planeta ocuparía buena parte del cielo, mostrando sus cinturones y remolinos en movimiento constante, un recordatorio visual del poder de la rotación y la energía que dominan a este coloso. Si quieres que preparemos un vídeo especial sobre las tormentas eternas de Júpiter, deja tu comentario aquí abajo, porque lo que se esconde detrás de esos remolinos podría cambiar para siempre la forma en que entendemos el clima, no solo en Júpiter, sino en todo el universo. A pesar de los avances en la exploración espacial, Júpiter sigue guardando secretos profundos, y uno de los mayores es la verdadera naturaleza de su núcleo. Sabemos con precisión que su día dura unas 9 horas y 56 minutos gracias a mediciones del campo magnético y observaciones de sus nubes, pero lo que ocurre en su interior más profundo está envuelto en incógnitas. La razón es simple: no podemos enviar una nave que aterrice para explorarlo directamente. Al no tener una superficie sólida y contar con presiones y temperaturas extremas, cualquier intento de penetrar sus capas internas sería destruido mucho antes de llegar al núcleo.
Las presiones dentro de Júpiter son tan abrumadoras que incluso los materiales más resistentes conocidos por la humanidad no podrían soportarlas. A medida que descendemos en su atmósfera, el hidrógeno pasa de estado gaseoso a líquido, y más abajo, a hidrógeno metálico, un estado exótico de la materia que solo existe en condiciones extremas. En algún punto, se cree que este océano de hidrógeno metálico podría rodear un núcleo sólido o semisólido, pero nadie ha podido confirmarlo con certeza. La misión Juno de la NASA, que orbita Júpiter desde 2016, ha aportado pistas valiosas al estudiar las variaciones en su campo gravitatorio. Estas mediciones sugieren que el núcleo podría no ser compacto como se pensaba antes, sino difuso, mezclado con materiales ligeros como helio y otros elementos. Este hallazgo plantea nuevas preguntas. ¿Siempre fue así, o el núcleo sufrió algún impacto masivo en el pasado que lo desestabilizó? Otra posibilidad intrigante es que Júpiter albergue un núcleo borroso, debido a procesos internos que han estado ocurriendo durante miles de millones de años. La convección, las corrientes internas y las reacciones químicas a altas presiones podrían haber disuelto parte del núcleo original, distribuyéndolo hacia las capas superiores. Esto desafía los modelos tradicionales de formación planetaria y obliga a los científicos a reconsiderar cómo se construyen los gigantes gaseosos. La imposibilidad de explorar físicamente su interior hace que dependamos de técnicas indirectas para obtener información. Los telescopios espaciales y terrestres, junto con las sondas, observan la luz reflejada, las emisiones de calor y las interacciones con las partículas del viento solar. Cada dato es una pieza de un rompecabezas que, a pesar de décadas de investigación, sigue incompleto. Uno de los grandes misterios es cómo Júpiter genera tanta energía interna. Sabemos que emite más calor del que recibe del Sol, y que parte de esta energía proviene de la contracción gravitatoria, un proceso que libera calor a medida que el planeta se encoge muy lentamente. Sin embargo, la magnitud exacta de esta fuente y cómo interactúa con su núcleo aún no se comprenden del todo. La composición del núcleo también podría ser la clave para entender el papel de Júpiter en el sistema solar. Si contiene grandes cantidades de elementos pesados, podría indicar que el planeta se formó más rápido de lo que se creía, atrayendo material sólido antes de acumular sus capas de gas. Por el contrario, un núcleo pequeño o disperso podría sugerir un proceso de formación más gradual. Incluso con las herramientas más modernas, las observaciones están limitadas por la distancia y por la capa espesa de nubes que cubre el planeta. La radiación intensa y la rápida rotación dificultan aún más obtener mediciones precisas. Esto obliga a los científicos a trabajar con simulaciones por computadora que, aunque cada vez más realistas, siguen siendo aproximaciones. La Gran Mancha Roja y otras tormentas también podrían estar relacionadas indirectamente con lo que ocurre en el núcleo. Si el calor interno impulsa gran parte de la dinámica atmosférica, entender su origen nos ayudaría a explicar por qué estas tormentas pueden durar siglos. Sin embargo, sin conocer a fondo el interior del planeta, cualquier explicación sigue siendo incompleta. Algunos astrónomos sueñan con enviar sondas más resistentes y avanzadas que puedan penetrar más profundamente en la atmósfera joviana. Sin embargo, la tecnología necesaria para sobrevivir a las presiones y temperaturas extremas aún está muy lejos de nuestro alcance. Incluso si existiera, la comunicación con una sonda a esas profundidades sería prácticamente imposible debido a la densidad de la atmósfera. El estudio del núcleo de Júpiter no es solo una curiosidad académica. Comprenderlo podría ofrecernos claves sobre los exoplanetas gigantes que se han descubierto en otros sistemas solares. Muchos de ellos comparten características con Júpiter, y conocer el interior de nuestro vecino gigante ayudaría a interpretar mejor sus propiedades y su evolución. Mercurio, a pesar de su reducido tamaño en comparación con otros planetas, guarda un enigma que desconcierta a los científicos: su núcleo metálico desproporcionadamente grande. Este ocupa casi el 85% de todo su volumen, lo que lo convierte prácticamente en una esfera de hierro suspendida en el vacío del espacio. No es común encontrar un planeta con una proporción tan extrema entre su núcleo y su corteza, y menos aún en el sistema solar interno, donde los cuerpos tienden a ser más equilibrados en su estructura interna. Esa composición tan particular es la responsable de que, contra todo pronóstico, Mercurio posea un campo magnético.
La mayoría de los planetas pequeños y antiguos han perdido esa capacidad, ya que sus núcleos suelen enfriarse con el paso de miles de millones de años. Sin embargo, en el caso de Mercurio, ese núcleo sigue lo suficientemente activo como para generar un campo magnético propio. Este hecho lo acerca más a planetas mucho más grandes y dinámicos como la Tierra que a cuerpos pequeños como la Luna o Marte. La gran pregunta que surge es cómo es posible que ese núcleo no se haya enfriado por completo. Las teorías más convencionales sugieren que el núcleo metálico de Mercurio, compuesto principalmente por hierro y níquel, retiene calor de manera eficiente. Sin embargo, el tiempo geológico transcurrido desde su formación debería haber sido suficiente para apagar cualquier actividad interna significativa. Esto deja la puerta abierta a hipótesis más intrigantes sobre mecanismos desconocidos que mantienen su interior activo. Una de esas hipótesis plantea que Mercurio podría tener elementos radiactivos en cantidades inusualmente altas dentro de su núcleo. La desintegración de estos elementos generaría calor constante, evitando que el planeta se enfríe. Esta teoría, aunque plausible, plantea nuevos interrogantes. ¿Cómo adquirió Mercurio tanta concentración de estos materiales si su masa y su cercanía al Sol dificultan que los retenga? Otra línea de investigación apunta a que Mercurio pudo haber experimentado un pasado extremadamente violento. Antiguos impactos colosales podrían haber despojado al planeta de gran parte de su manto rocoso, dejando expuesto un núcleo descomunal que, por razones aún no del todo comprendidas, mantuvo suficiente energía interna para seguir activo hasta el presente. También existe la posibilidad de que la estructura interna de Mercurio sea mucho más compleja de lo que imaginamos. En lugar de un simple núcleo sólido rodeado por una capa líquida, podría tener zonas de convección irregulares, con corrientes metálicas moviéndose de maneras que prolongan la vida de su campo magnético. Esto implicaría procesos internos que nunca hemos observado en otro planeta del Sistema Solar. La misión Messenger de la NASA, que orbitó Mercurio entre 2011 y 2015, aportó datos clave sobre la composición y densidad del planeta. Descubrió, por ejemplo, que el núcleo no solo es grande, sino que está parcialmente fundido. Esto es fundamental, ya que el movimiento del metal líquido es lo que permite la generación del campo magnético. Sin embargo, la misión no logró responder por completo porque esa fusión interna todavía existe. El hecho de que Mercurio siga generando un campo magnético plantea también preguntas sobre la evolución térmica de los planetas en general. Si un cuerpo tan pequeño ha podido mantener su actividad interna durante más de 4.500 millones de años, ¿es posible que existan otros planetas rocosos en la galaxia que, aun siendo pequeños, conserven núcleos activos? Esto podría cambiar radicalmente lo que entendemos sobre la habitabilidad y la geodinámica planetaria. Algunos investigadores incluso han sugerido que Mercurio podría ser un laboratorio natural para estudiar la física de núcleos planetarios. Al ser tan extremo en su proporción núcleo-manto, nos ofrece un caso único para probar modelos que no encajan del todo con lo que observamos en la Tierra o Marte. Es posible que, al entender a Mercurio, también logremos explicar misterios sobre otros mundos más lejanos. No hay que olvidar que el campo magnético de un planeta no solo depende de su núcleo, sino también de la velocidad de rotación. En este aspecto, Mercurio es peculiar. Gira sobre su eje muy lentamente, completando un día cada 59 días terrestres. Aún así, esa lentitud no ha impedido que su campo magnético siga activo, lo cual contradice algunas de las teorías actuales sobre la generación de magnetismo planetario. La interacción de ese campo magnético con el viento solar también es un tema fascinante. Mercurio, al estar tan cerca del Sol, recibe un flujo constante de partículas cargadas que deforman y comprimen su magnetosfera. Esta situación, además de ser peligrosa para cualquier futura misión tripulada, nos muestra cómo el planeta se defiende con un escudo invisible que, de alguna manera, sigue funcionando pese a las condiciones extremas. Lo más sorprendente es que este núcleo gigantesco de Mercurio no parece estar en proceso de apagarse pronto. Las mediciones actuales no muestran signos claros de que el campo magnético esté disminuyendo a una velocidad significativa. Esto sugiere que, a menos que ocurra un evento catastrófico, el corazón metálico del planeta seguirá latiendo por cientos de millones de años más. La futura misión Bepi Colombo, una colaboración entre la Agencia Espacial Europea,
ESA, y la agencia japonesa, JAXA, promete traer nuevas pistas. Está programada para llegar a Mercurio en 2025 y estudiará con más detalle su composición interna, su campo magnético y su interacción con el entorno solar. Sus resultados podrían confirmar o descartar las hipótesis que hoy tenemos sobre el misterioso calor interno del planeta. Si las investigaciones confirman que Mercurio tiene algún mecanismo interno único para mantener su núcleo activo, estaríamos ante un hallazgo revolucionario. No solo para la ciencia planetaria, sino también para la búsqueda de mundos habitables fuera de nuestro sistema solar. Significaría que el tamaño de un planeta no siempre determina la duración de su vida geológica. Mercurio es la prueba viviente de que en el universo, las apariencias engañan. Su pequeño tamaño oculta un interior poderoso y enigmático, que continúa funcionando en contra de las expectativas científicas. Y mientras sigamos investigándolo, es probable que este pequeño mundo siga dándonos lecciones sobre cómo funciona la maquinaria interna de los planetas. Parece casi inevitable pensar que, tras cada dato que obtenemos de Mercurio, surge una nueva pregunta. Tal vez, al final, la respuesta sobre por qué su núcleo sigue activo nos obligue a replantear conceptos que creíamos universales sobre la física planetaria. Y eso, más que un misterio, es una invitación a seguir explorando. Mercurio es un mundo donde los contrastes alcanzan niveles casi inimaginables. Durante el día, su proximidad al Sol y la falta de una atmósfera densa convierten su superficie en un horno implacable, capaz de alcanzar más de 430 grados. Una temperatura tan alta que podría derretir metales como el plomo sin esfuerzo. Sin embargo, cuando el Sol se oculta, el calor desaparece a una velocidad vertiginosa, dejando al planeta sumido en un frío mortal que puede llegar a menos 180 grados. Este salto térmico de más de 600 grados entre el día y la noche es uno de los más extremos registrados en todo el sistema solar. La explicación de este fenómeno se encuentra en la casi inexistente atmósfera de Mercurio. A diferencia de la Tierra, que cuenta con una capa gaseosa que regula la temperatura y distribuye el calor, Mercurio está prácticamente desnudo frente al espacio. La delgada envoltura de partículas que lo rodea, conocida como exosfera, es tan tenue que no puede retener el calor ni protegerlo de las frías garras de la noche espacial. Esto significa que, al amanecer, la superficie se calienta sin control, y al anochecer, se enfría sin resistencia. Este comportamiento térmico extremo genera un paisaje que parece salido de un mundo alienígena. Durante el día, las rocas y el polvo se expanden bajo el calor abrasador, y de noche, se contraen al congelarse, provocando pequeñas fracturas y alteraciones en la superficie. Con el paso de millones de años, este ciclo constante de expansión y contracción ha moldeado un terreno agrietado y erosionado, dejando cicatrices visibles incluso desde órbita. Sin embargo, entre tanta hostilidad, se esconde una paradoja fascinante: la existencia de hielo. En un planeta que soporta temperaturas superiores a las de un horno industrial, la presencia de agua congelada parece imposible. Y, sin embargo, en 2012, la misión Messenger confirmó que hay depósitos de hielo en cráteres cercanos a los polos de Mercurio, donde la luz del Sol nunca llega. Estos lugares, llamados trampas frías, son verdaderos refugios helados en medio de un mundo abrasador. La clave está en la inclinación casi nula del eje de Mercurio, que hace que ciertas zonas de sus cráteres polares permanezcan perpetuamente en sombra. Allí, las temperaturas son tan bajas y estables que cualquier molécula de agua que llegue, ya sea por impactos de cometas o asteroides, queda atrapada en forma de hielo durante millones de años. Estos depósitos podrían ser reliquias de los primeros días del sistema solar, guardando pistas sobre su formación y evolución. Pero el misterio no termina con la existencia de hielo. Las observaciones indican que este no está completamente expuesto, sino cubierto por una capa oscura y aislante, posiblemente compuesta de compuestos orgánicos. Este manto podría protegerlo de la evaporación, y de paso, preservarlo como una cápsula del tiempo cósmica. La presencia de estos compuestos orgánicos también plantea interrogantes sobre si Mercurio, a pesar de su aparente esterilidad, pudo haber recibido los mismos ingredientes esenciales para la vida que la Tierra. Las diferencias térmicas extremas también influyen en la química del planeta. Durante el día,
Algunos minerales en la superficie se calientan tanto que liberan gases, que luego se escapan al espacio debido a la débil gravedad de Mercurio. De noche, esos procesos se detienen abruptamente, dejando un ambiente químico que cambia radicalmente cada ciclo solar. Este comportamiento único lo convierte en un laboratorio natural para estudiar cómo interactúan los materiales bajo cambios de temperatura tan violentos. La combinación de calor extremo, frío glacial y hielo preservado crea un escenario que fascina a los astrónomos. Mercurio se convierte así en un recordatorio de que los mundos pequeños y aparentemente simples pueden esconder fenómenos complejos y sorprendentes. Su superficie no es solo roca muerta, sino un lienzo donde se plasma la lucha constante entre el fuego y el hielo. La existencia de hielo en un planeta tan hostil también tiene implicaciones prácticas para el futuro. En teoría, esos depósitos podrían servir como recurso para futuras misiones espaciales, ya que el agua no solo es esencial para la vida humana, sino que también puede transformarse en oxígeno y combustible para cohetes. Mercurio, de ser solo un planeta extremo y peligroso, podría convertirse en una especie de estación de paso para exploraciones más profundas hacia el interior del sistema solar. Mercurio es un recordatorio de que los extremos no siempre son sinónimo de imposibilidad. La coexistencia de temperaturas que funden metales y hielos eternos demuestra que el universo es maestro en crear contrastes asombrosos. En este pequeño planeta, la línea entre el calor insoportable y el frío letal se mide en apenas unos pasos, y cada uno de ellos nos acerca a comprender mejor los secretos del cosmos. En los rincones más sombríos de Mercurio, escondidos dentro de cráteres profundos cerca de sus polos, se encuentra uno de los hallazgos más desconcertantes de la astronomía moderna: depósitos de hielo de agua. La paradoja es evidente. ¿Cómo puede existir hielo en el planeta más cercano al Sol, donde las temperaturas diurnas son capaces de fundir metales? La respuesta está en la geometría de su órbita y la inclinación casi nula de su eje. En estas zonas polares, los rayos solares jamás alcanzan el fondo de los cráteres, creando trampas frías donde el calor no penetra y el hielo puede sobrevivir durante millones de años. La teoría más aceptada sostiene que ese hielo llegó a Mercurio transportado por cometas y asteroides en los primeros días del sistema solar. Estos cuerpos, cargados de agua congelada, habrían chocado contra la superficie del planeta, liberando su contenido que, en condiciones normales, se habría evaporado rápidamente. Sin embargo, el destino quiso que parte de ese agua cayera justo en esos lugares eternamente oscuros, donde quedó atrapada y preservada como un testimonio de aquellos tiempos primordiales. El hallazgo fue confirmado gracias a la misión Messenger de la NASA, que en 2012 utilizó su radar para detectar firmas brillantes en estas regiones. La reflexión intensa de las ondas de radar coincidía con lo que se esperaría del hielo puro, y las mediciones térmicas demostraron que la temperatura en esos cráteres no supera los menos 170 grados. Estas condiciones convierten a los polos de Mercurio en auténticos congeladores naturales, inmunes incluso a la cercanía abrasadora del Sol. Aún más intrigante es el hecho de que este hielo no está totalmente expuesto, sino que en algunos lugares parece estar cubierto por una capa oscura y protectora. Se cree que esta capa podría estar formada por compuestos orgánicos, los mismos que abundan en los cometas y que son considerados ingredientes esenciales para la vida. Esto sugiere que, junto con el agua, Mercurio pudo haber recibido una carga de materiales prebióticos hace miles de millones de años. La presencia de agua, aunque sea en forma de hielo, plantea preguntas provocadoras. En un pasado muy remoto, cuando la actividad volcánica de Mercurio era intensa, es posible que parte de ese hielo se derritiera o sublimara, generando breves periodos de condiciones más benignas en microambientes aislados. ¿Pudo existir en esos momentos alguna forma de vida microscópica, aunque efímera y primitiva? Los científicos no lo descartan del todo, aunque admiten que la probabilidad es baja dada la hostilidad general del planeta. Más allá de las implicaciones biológicas, estos depósitos de hielo tienen una gran importancia para el futuro de la exploración espacial. Si algún día se enviaran misiones tripuladas a Mercurio, el agua podría convertirse en un recurso vital. No solo serviría para consumo humano, sino que podría descomponerse en oxígeno respirable e hidrógeno utilizable. Como combustible,
transformando a Mercurio en una posible base logística para operaciones más cercanas al Sol. El estudio de este hielo también podría ayudar a entender mejor la historia del sistema solar. Analizar su composición isotópica permitiría rastrear su origen, diferenciando si provino mayoritariamente de cometas, asteroides o incluso del propio interior del planeta a través de procesos geológicos. Esto aportaría pistas sobre la dinámica de intercambio de agua y compuestos orgánicos entre los cuerpos celestes en los albores de nuestro vecindario cósmico. Otra cuestión fascinante es que el hielo de Mercurio podría estar mucho mejor preservado que el de la Luna o Marte, debido a la estabilidad térmica extrema de sus trampas frías. Esto significa que, al extraer y analizar esas muestras, podríamos obtener un registro químico prácticamente intacto de los materiales que llegaron del espacio profundo hace miles de millones de años. Sería como abrir una cápsula del tiempo que guarda secretos de la formación planetaria. La futura misión Bepi-Colombo, que llegará a Mercurio en 2025, tiene entre sus objetivos estudiar estas regiones polares con mayor detalle. Sus instrumentos podrían mapear con precisión la extensión de los depósitos, medir su espesor y analizar la composición de esa misteriosa capa oscura que los cubre. Con esos datos, podríamos acercarnos a responder si Mercurio es simplemente un planeta extremo con hielo atrapado, o si esos polos helados esconden un capítulo aún desconocido sobre la vida en el sistema solar. El hielo imposible de Mercurio es un recordatorio de que el universo no deja de sorprendernos. Incluso en los lugares más hostiles y cercanos a nuestra estrella, la naturaleza encuentra formas de preservar elementos esenciales para la vida. Tal vez nunca encontremos organismos que hayan vivido allí, pero cada grano de ese hielo nos habla de un pasado en el que los ingredientes de la vida viajaban libremente por el espacio, sembrando mundos en los rincones más inesperados. Si te está sorprendiendo lo que estás aprendiendo de Mercurio, suscríbete ahora y activa la campanita. Así no te pierdes el próximo vídeo donde revelaremos el planeta que podría estar robando energía del Sol. En la descripción te dejo un enlace con contenido extra sobre los misterios de nuestro sistema solar. A primera vista, Mercurio puede parecer un mundo monótono y sin vida, cubierto únicamente por un manto gris salpicado de cráteres. Sin embargo, una inspección más detallada revela un terreno lleno de cicatrices que narran una historia violenta y dinámica. No se trata solo de las huellas dejadas por impactos de meteoritos, sino también de estructuras tectónicas que nos hablan de un planeta que ha cambiado drásticamente a lo largo de su historia. Entre estas huellas destacan inmensas fallas y escarpes que recorren su superficie, evidencia de que Mercurio no siempre ha tenido el mismo tamaño. Los estudios realizados por las sondas Mariner 10 y Messenger mostraron que Mercurio se ha ido encogiendo con el tiempo. Este fenómeno se debe a que, a medida que su núcleo se enfría, el planeta pierde volumen, provocando que la corteza se contraiga. A diferencia de la Tierra, donde las placas tectónicas pueden deslizarse y acomodarse, en Mercurio la corteza es rígida y quebradiza, lo que provoca la formación de enormes acantilados conocidos como Lobate Scarps. Estas estructuras pueden tener cientos de kilómetros de largo y elevarse hasta varios kilómetros de altura. Lo más impresionante de estas fallas es que no son reliquias de un pasado remoto exclusivamente. Hay evidencia de que algunas se formaron en tiempos geológicamente recientes, lo que indica que Mercurio sigue encogiéndose hoy en día. Esto sugiere que el enfriamiento de su núcleo aún no ha concluido y que, pese a su pequeño tamaño, su interior continúa activo, aunque a un ritmo lento y silencioso. Este proceso de contracción no es uniforme. En algunas regiones, la corteza se ha desplazado de forma tan abrupta que ha empujado montañas enteras, doblando y fracturando el terreno circundante. El resultado es un paisaje dramático, donde cráteres antiguos han sido deformados por la presión de la corteza, creando un efecto visual que demuestra cómo la geología de Mercurio está lejos de ser estática. El encogimiento del planeta también tiene implicaciones para su historia térmica. Cuanto más se enfría, más se comprime, y esta compresión libera tensiones que remodelan su superficie. En la Tierra, procesos como el vulcanismo o la tectónica de placas alivian estas tensiones, pero en Mercurio no hay mecanismos tan activos, por lo que la energía se libera en forma de rupturas gigantescas que marcan su piel de manera permanente.
El hecho de que estas estructuras se conserven tan bien se debe a que Mercurio carece de atmósfera significativa y de fenómenos erosivos como el viento o la lluvia. Esto permite que las cicatrices geológicas, incluso las más antiguas, se mantengan visibles durante miles de millones de años, ofreciendo a los científicos una ventana directa al pasado del planeta y a los procesos que lo han moldeado. El encogimiento también ha afectado la distribución de los cráteres. Algunos muestran deformaciones claras, con bordes desplazados o hundidos debido a la compresión de la corteza. Este fenómeno ayuda a los investigadores a estimar la velocidad y magnitud del encogimiento, así como a reconstruir el orden cronológico de los eventos geológicos. Estudiar estas fallas no solo nos permite entender mejor la evolución interna de Mercurio, sino que también proporciona pistas sobre otros cuerpos rocosos. La Luna, por ejemplo, también presenta escarpes similares, aunque en menor escala. Comprender cómo y por qué ocurren estos procesos en Mercurio podría ayudarnos a descifrar la historia térmica de otros mundos, incluyendo exoplanetas que orbitan cerca de sus estrellas. Uno de los aspectos más fascinantes de esta contracción es que, en el pasado, debió de ser mucho más intensa. En sus primeros 1000 millones de años, Mercurio probablemente experimentó un enfriamiento acelerado que redujo su diámetro en decenas de kilómetros. Imagina un planeta entero encogiéndose, su superficie arrugándose como la piel de una fruta que pierde humedad, dejando marcas que nunca desaparecerán. La aparente calma de Mercurio es engañosa. Bajo su superficie se esconde una historia de tensiones internas, enfriamiento constante y cambios estructurales que han moldeado un terreno tan dramático como inhóspito. Cada falla y acantilado es una cicatriz de un pasado de movimientos titánicos, un recordatorio de que incluso los mundos más pequeños pueden tener vidas geológicas sorprendentes y activas. En Mercurio, la noción de un día como lo entendemos en la Tierra se rompe por completo. Allí, un solo día solar, el tiempo que pasa entre un amanecer y el siguiente, se extiende por 176 días terrestres, lo que equivale a casi medio año de nuestro calendario. Esto significa que si estuvieras de pie sobre su superficie y vieras salir el sol por el horizonte, tendrías que esperar meses para presenciar ese espectáculo nuevamente en el mismo punto del cielo. Este fenómeno no solo es consecuencia de su lenta rotación, sino también de la peculiar relación entre el tiempo que tarda en girar sobre sí mismo y el tiempo que tarda en orbitar alrededor del Sol. La explicación radica en lo que los astrónomos llaman una resonancia 3:2 entre rotación y traslación. Mercurio completa 3 giros sobre su eje por cada 2 vueltas alrededor del Sol. Es decir, un día sideral. Rotación completa respecto a las estrellas, dura solo 58,6 días terrestres, pero debido a la forma en que avanza en su órbita, el Sol tarda mucho más en volver a la misma posición en el cielo, dando lugar a esos larguísimos 176 días solares. Esta sincronización inusual no ocurre de manera casual. Es el resultado de la fuerte influencia gravitatoria del Sol sobre el pequeño planeta. El efecto más sorprendente de esta danza cósmica es la forma extraña en la que el Sol se mueve por el cielo mercuriano. Si un observador se encontrara en ciertas latitudes y en el momento adecuado, vería que, tras el amanecer, el Sol se eleva, luego parece detenerse, retrocede lentamente hacia el horizonte, y después vuelve a avanzar hasta completar su recorrido hacia el ocaso. Este espectáculo es el resultado de la combinación entre la rotación del planeta y su órbita altamente elíptica, que cambia la velocidad con la que se desplaza alrededor del Sol. En el perihelio, el punto más cercano al Sol, Mercurio viaja tan rápido en su órbita que su movimiento de traslación supera momentáneamente su rotación, provocando esa ilusión de retroceso solar. Posteriormente, cuando se aleja y su velocidad orbital disminuye, la rotación vuelve a dominar, y el Sol retoma su trayecto normal. Esto no ocurre en la Tierra ni en la mayoría de los planetas, lo que hace de Mercurio un caso único en el sistema solar. Este ciclo tan inusual también tiene consecuencias dramáticas para la temperatura. Como el día solar es tan largo, las regiones expuestas al Sol reciben calor durante semanas enteras, alcanzando temperaturas extremas de hasta 430 grados. Por el contrario, las zonas en oscuridad permanecen en sombra por periodos igual de prolongados, enfriándose hasta menos 180 grados. Esta prolongada exposición o ausencia de luz agrava el ya extremo contraste térmico del planeta.
Vivir un día en Mercurio sería una experiencia psicológicamente desafiante. La sensación del tiempo se distorsionaría al no existir un ciclo claro de 24 horas. La idea de trabajar de día y dormir de noche sería inútil, y cualquier organismo que intentara adaptarse debería seguir un ritmo biológico completamente distinto. Incluso para los exploradores humanos del futuro, planificar actividades y descansos sería un reto logístico sin precedentes. Esta resonancia 3.2 no es solo una rareza matemática, sino que también ha contribuido a la estabilidad del planeta. Las fuerzas de marea ejercidas por el Sol frenaron su rotación en el pasado hasta encontrar este equilibrio estable, evitando que Mercurio quedara en rotación síncrona como la Luna con la Tierra, que siempre muestra la misma cara. De haber ocurrido eso, un hemisferio de Mercurio estaría perpetuamente asado bajo el Sol, mientras el otro se congelaría en la oscuridad eterna. La complejidad de su rotación también ha sido clave para los estudios astronómicos. Durante mucho tiempo, se pensó erróneamente que Mercurio tenía rotación síncrona, hasta que observaciones de radar en 1965 revelaron la verdadera naturaleza de su resonancia. Este descubrimiento cambió radicalmente nuestra comprensión del planeta y obligó a replantear modelos sobre su evolución térmica y orbital. En un sentido más amplio, Mercurio demuestra que los movimientos planetarios pueden ser mucho más variados de lo que imaginamos. Su ciclo día-noche, marcado por retrocesos solares y amaneceres cada medio año, nos recuerda que las reglas que parecen universales en la Tierra son, en realidad, solo una pequeña muestra de lo que ocurre en el cosmos. Comprender estas dinámicas es crucial no solo para estudiar a Mercurio, sino también para interpretar fenómenos en exoplanetas que orbitan otras estrellas. Así, en Mercurio, el día más largo de tu vida no es una metáfora, sino una realidad física. Un amanecer allí no marca el inicio de unas horas de luz, sino de un periodo que se extiende por meses, donde el sol baila en el cielo con pasos hacia adelante y hacia atrás antes de despedirse lentamente. Es un espectáculo único que, aunque hostil, encierra una belleza extraña y una lección fundamental sobre la diversidad de mundos que existen más allá de nuestro propio planeta. Mercurio lleva un nombre que encaja perfectamente con su naturaleza. Los romanos, al observar su rápido desplazamiento por el cielo, lo identificaron con el dios mensajero de su mitología. Ágil, veloz y siempre en movimiento. No era para menos. Este pequeño planeta completa su órbita alrededor del Sol en apenas 88 días terrestres, un récord absoluto en el sistema solar. Esa rapidez lo convierte en el campeón indiscutible de la velocidad planetaria, recorriendo su trayectoria a casi 170.000 km por hora. La razón de su vertiginosa velocidad es su cercanía al Sol. Según las leyes de Kepler, cuanto más próximo está un planeta a su estrella, más rápido debe desplazarse para mantener su órbita estable. En el caso de Mercurio, su distancia media al Sol es de solo 57,9 millones de kilómetros, lo que lo obliga a moverse a una velocidad impresionante para no ser atraído irremediablemente hacia la estrella. Esta dinámica orbital es una danza peligrosa, donde cualquier cambio podría tener consecuencias fatales para el planeta. Los antiguos astrónomos ya se habían dado cuenta de la naturaleza escurridiza de Mercurio. Su proximidad al Sol lo hace difícil de observar desde la Tierra, ya que nunca se aleja más de 28 grados del astro en el cielo. Esto significa que solo puede verse brevemente al amanecer o al atardecer, siempre cerca del horizonte y bañado por la luz solar. Esta fugacidad reforzó la asociación con el dios mensajero, siempre apareciendo y desapareciendo rápidamente. A pesar de su velocidad orbital, Mercurio no gira tan rápido sobre su eje. Su rotación, como ya se sabe, está bloqueada en una resonancia 3.2 con su órbita, lo que significa que por cada 2 vueltas alrededor del Sol, gira 3 veces sobre sí mismo. Esta combinación peculiar entre una órbita corta y un día solar extremadamente largo contribuye a sus extremos térmicos y a sus fenómenos celestes únicos. El movimiento acelerado de Mercurio también influye en su entorno espacial. Su cercanía al Sol lo expone a un viento solar constante y poderoso, que interactúa con su campo magnético y su exosfera, arrancando partículas y modificando su composición superficial. Esta relación intensa con la estrella central es una de las razones por las que Mercurio es considerado un laboratorio natural para estudiar los efectos del clima espacial en los cuerpos rocosos.
En la antigüedad, Mercurio tuvo un lugar especial en diversas culturas. Para los griegos era Hermes, el mensajero de los dioses, protector de viajeros y comerciantes. Para los babilonios, Nabu, el dios de la sabiduría y la escritura. Su rapidez y naturaleza esquiva siempre despertaron fascinación, ya que parecía ser un viajero incansable entre el mundo de los hombres y el de los dioses. Esta carga simbólica ha acompañado su nombre hasta nuestros días, uniendo ciencia y mitología en un mismo concepto. Incluso en la astronomía moderna, la velocidad de Mercurio sigue siendo un factor de interés. Su órbita, extremadamente elíptica, presenta una ligera precesión que no podía explicarse solo con la física newtoniana. Fue precisamente el estudio de esta anomalía lo que llevó a Einstein a comprobar su teoría de la relatividad general, confirmando que la curvatura del espacio-tiempo causada por el Sol afectaba la trayectoria del planeta. Así, Mercurio se convirtió en una pieza clave para validar una de las teorías más importantes de la física. Esta combinación de mitología, historia y ciencia convierte a Mercurio en mucho más que un simple planeta rocoso. Es un símbolo del movimiento constante, de la rapidez con propósito, de la conexión entre mundos. Su comportamiento orbital y su velocidad desafían la percepción humana del tiempo, recordándonos que las escalas cósmicas se rigen por reglas muy distintas a las que experimentamos en la Tierra. Para los futuros exploradores espaciales, esta velocidad también implica retos logísticos. Llegar a Mercurio no es sencillo, ya que, paradójicamente, para alcanzar un planeta más cercano al Sol se necesita gastar gran cantidad de energía en frenar la velocidad relativa de la nave, ajustándola a la trayectoria del planeta. Esta dificultad técnica explica por qué tan pocas misiones han visitado al mensajero de los dioses hasta ahora. Mercurio justifica plenamente el nombre que heredó de la mitología romana. Es veloz, esquivo y difícil de atrapar, pero al mismo tiempo cargado de mensajes, no de dioses, sino del propio universo. Cada observación y misión que se adentra en su órbita trae consigo información valiosa sobre la naturaleza de los planetas, la dinámica del sistema solar y la interacción entre el calor, la gravedad y la materia. Un mensajero, sí, pero de los secretos más antiguos de nuestro vecindario cósmico. El campo magnético de Mercurio es uno de los enigmas más intrigantes del sistema solar. Aunque es débil, solo un 1% de la intensidad del de la Tierra. Su mera existencia desafía las predicciones científicas. Según la teoría del dinamo planetario, un campo magnético se genera cuando el núcleo metálico de un planeta está parcialmente fundido y en movimiento, creando corrientes eléctricas que producen magnetismo. Sin embargo, por su tamaño y su edad, el núcleo de Mercurio debería haberse enfriado y solidificado hace miles de millones de años, lo que haría imposible que su campo magnético siguiera activo. La explicación más aceptada hasta ahora es que el núcleo de Mercurio sigue estando parcialmente líquido, y que existen corrientes de metal fundido que todavía se mueven. Pero esto plantea un problema. ¿De dónde proviene el calor necesario para evitar que el núcleo se enfríe por completo? Algunos modelos sugieren que podrían existir materiales radiactivos en su interior, como potasio 40 o uranio, que liberan calor a medida que se desintegran, manteniendo así una parte del núcleo en estado líquido. Otra teoría apunta a que la composición del núcleo es anómala en comparación con la de otros planetas. Es posible que contenga más azufre de lo esperado, lo que reduciría su punto de solidificación y permitiría que permaneciera líquido durante más tiempo. Este exceso de azufre podría ser una reliquia de la época en que Mercurio se formó, quizá a partir de materiales muy diferentes a los que dieron origen a la Tierra. Los datos obtenidos por la misión Messenger han revelado detalles que añaden complejidad al misterio. Las mediciones del campo magnético mostraron que no es simétrico como el de la Tierra, sino que está desplazado hacia el norte del planeta. Este extraño desequilibrio sugiere que el movimiento del metal líquido en el núcleo no es uniforme y que las corrientes internas podrían tener patrones inusuales, algo que los modelos actuales todavía no pueden explicar del todo. La cercanía de Mercurio al Sol también influye en la forma en que su campo magnético interactúa con el entorno. El viento solar, compuesto por partículas cargadas emitidas por la estrella, golpea constantemente su magnetosfera, comprimiéndola de manera extrema en el lado que mira al Sol y alargando su cola magnética en la parte opuesta.
Esta presión constante podría influir en el funcionamiento del dinamo interno, tal vez alimentando procesos que prolongan su actividad. Lo fascinante de este campo magnético es que, a pesar de su debilidad, cumple un papel importante como escudo. Sin él, la superficie de Mercurio estaría aún más expuesta al bombardeo de partículas solares, lo que podría alterar su química superficial e incluso modificar lentamente su exosfera. Este escudo, aunque reducido, es suficiente para generar auroras débiles en el planeta, un fenómeno que los científicos han detectado gracias a emisiones en ciertas longitudes de onda. El misterio no es solo porque existe este campo magnético, sino también cuánto tiempo más seguirá activo. Si está alimentado por una reserva de calor interna limitada, es probable que en algún momento se debilite hasta desaparecer. Sin embargo, si hay un mecanismo desconocido que lo mantiene vivo, podría perdurar mucho más tiempo de lo que imaginamos, lo que obligaría a reescribir parte de lo que sabemos sobre la geodinámica planetaria. Entender el campo magnético de Mercurio podría tener implicaciones más allá de nuestro sistema solar. Si un planeta pequeño y viejo puede conservar un núcleo activo durante miles de millones de años, entonces es posible que otros mundos rocosos alrededor de estrellas distantes también tengan campos magnéticos, aumentando sus posibilidades de mantener atmósferas y proteger condiciones aptas para la vida. La misión Bepi-Colombo, que llegará a Mercurio en 2025, tiene entre sus objetivos estudiar con precisión este campo magnético.